cómo derribamos algunos gigantes que tenemos en la vida acá que se nos presentan, ¿verdad? Que inclusive algunos de ellos, esos gigantes hablan por mucho tiempo, ¿verdad? Y están constantemente tratando de amedrentarnos para que no tengamos la fe de alcanzar la bendición. Y no importa cuál sea ese gigante, quiero decirte que Dios puede ayudarte a derribarlo, ¿verdad? Así es. Y en esta noche vamos a ver si nos acompaña a Primera de Samuel capítulo 17. Ahí vamos a estar viendo algo acerca de la vida de David y Goliat. ¿Quién era David? ¿Quién era Goliat? Y yo sé que muchos de ustedes conocen la historia, pero hay algunos que a lo mejor es primera vez que lo oyen. Y quiero decirte que así como en la historia de David, que David era un pastorcito y derrotó a Goliat con 5 piedrecitas, yo vengo en esta noche con 5 piedrecitas también, que son 5 cosas importantes de las cuales nos tenemos que agarrar para nosotros poder vencer a un gigante. La primera es la importancia de conocer a Dios. Es importante que conozcamos al Señor. Porque sin Dios nosotros nada somos. La segunda, que debemos conocer las armas con las cuales contamos. Acuérdate que la palabra de Dios, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero la palabra dice que no es ni con espada ni con ejército, sino ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esas son nuestras armas, la palabra de Dios. También número 3, necesitamos conocernos a nosotros mismos. David se conocía a él mismo, sabía de lo cual él podía ser capaz. ¿Por qué? Porque tenía a Dios adentro. La cuarta, no debemos dejar intimidarnos por lo que vemos o por lo que oímos. Y la 5, nuestro mejor deseo debe ser que Dios sea glorificado. Y esas son mis 5 piedrecitas en esta noche que yo traigo. Pero ¿sabes qué me interesó mucho de la historia? Fue que esas 5 piedrecitas que llevaba David, dice que estaban lisas. Y nosotros siempre tenemos que estar preparados, no tenemos que agarrar de cualquier cosa, o sea, cualquier piedra vieja que encontramos en el camino, no. Tenemos que estar preparados para enfrentarnos y buscar lo que Dios quiere que nosotros hagamos muy detalladamente. Así que vamos a leer después, vamos a dar un pequeño resumen acerca de la historia y luego podemos comentar, pero cualquier cosa pudo haber usado el Señor, ¿verdad? Para este gigante, pero qué casualidad que fue una piedra, ¿verdad? Y qué tremendo que Jesucristo es esa roca, ¿verdad? Esa piedra que nos ayuda, porque no es casualidad que el Señor permitió, ¿verdad? Dice también que este Goliat tenía 4 hermanos y por eso fue que David buscó 5 piedras. Porque siempre que uno ataca, ¿verdad?, a un enemigo, siempre aparece la familia. Entonces David dijo, yo tengo aquí suficiente para el que quiera venir en contra, ¿verdad? Conociendo estos principios que pero tú con citas. Una la derrotó. Con una sola, porque es que era una para cada uno. Es el Señor Jesucristo. Jesús, ¿verdad? Que es el que realmente… Acuérdate que Él también nos llama a nosotros piedras vivas, ¿no? Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Dice que nosotros también estamos siendo edificados como piedras vivas, ¿no? Para poder impactar los gigantes y saber pues qué tipo de naturaleza tenemos nosotros, ¿no? Una de las cosas que tú dices ahí en el número 1 es que por supuesto conocer a Dios, ¿no? Es importante y la palabra, ¿verdad? Tú mencionabas, pero en medio de lo que decías te digo esto, mira, nosotros tenemos basada nuestra fe no en una fuerza, no en una vibra, como dicen por ahí, no es una mera, no sé, como estado de ánimo, sino que la fe es un conocimiento que tú tienes, ¿verdad? Eso es lo que es conocimiento. Conocer a Dios es fe, porque cuando tú vives y actúas porque tú conoces a Dios, o sea, eso es lo que se desarrolla y se llama fe en la vida de los creyentes. Por lo tanto, tener la Biblia abierta en el Salmo 23, como yo miro muchos carros, ¿no? Hay gente que tiene la Biblia abierta en el carro, en la parte de atrás del carro tiene una Biblia abierta con el Salmo 23, ¿y eso qué efecto va a tener? Si la palabra que funciona no es la que está metida aquí, en tinta y papel. Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
O sea, la palabra que funciona es la palabra, ni siquiera es la palabra que está aquí, sino la palabra que se trasladó de aquí a aquí, ¿verdad? Al corazón, a tu espíritu, en tu alma. Ahí tiene que estar, ¿verdad?, esa palabra. Y todo, escuche bien, oído por favor, todo lo que nosotros los cristianos evangélicos logramos, lo logramos porque tenemos fe en las promesas que Dios nos ha hecho, ¿verdad? Cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que hay un montón de promesas que no solamente son para los que alcanzaron victoria, sino que las promesas son para todos los que creemos esas promesas. Amén. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra, ¿verdad? Lo que tenemos, el rema de Dios, lo que se mete en nosotros cuando nosotros estudiamos la Biblia. Te lo voy a volver a repetir. Hay algo que se mete en ti, que es algo espiritual, que es un conocimiento, revelación de quién es Dios. Cuando estudiamos la Biblia se mete en nosotros una energía, una revelación de quién es Dios. Y eso es lo que da fe, ¿me entiendes? Por eso dice que es una fe que sobrepasa todo entendimiento, porque aunque la situación esté mala, como le pasó a David acá, él simplemente tenía un conocimiento que le podía llevar más allá y por encima de la situación que estaba enfrentando. Eso es la fe. La fe no es una religión, la fe no es una creencia mística, la fe es un conocimiento, ¿verdad? Una fuerza, una energía, una revelación que se te mete cuando estudias la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la Biblia. Y esta noche yo te digo, tú tienes que tener esa plena certidumbre de fe. No incertidumbre, sino certidumbre. O sea, plena entrega, plena confianza. Que cuando se abre la escritura, no importa quién predica, lo importante es que se abra la escritura para que esa energía, esa palabra, que es espíritu y es vida, pueda penetrar en ti, para que puedas combatir esa enfermedad, esa lucha, esa adversidad, esos retos, esas montañas, esos gigantes. Así es, gloria a Dios. Y para ti que nunca habías oído esta historia de David y Goliat, te voy a dar un pequeño resumen. En este capítulo 17 te invitaría para que tú después lo leas despacito en tu casa, pero nos habla acerca de que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Esos eran los enemigos de Saúl. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon del otro lado del valle para la guerra. O sea que habían unos de un lado y el otro de otro lado. Salió del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat de Gat, que era un gigante, y gritó que ellos mandaran un hombre que peleara contra él. Si él ganaba, ellos serían sus siervos. Lo retó. Así como nosotros también cada día de nuestra vida recibimos retos en nuestra vida, por ejemplo, de una persona, de un enemigo, o en el trabajo, muchos problemas, unas circunstancias, una enfermedad, un accidente, una pérdida, en fin, pudiéramos mencionar mucho. Pero en el verso 11 vemos que oyó Saúl y todos los israelitas las palabras del gigante y se turbaron y tuvieron miedo. Y eso es lo que nosotros debemos de agarrar de esta historia, que no tenemos que hacer, turbarnos cuando viene el gigante a nuestra vida y tener miedo. El gigante venía por la mañana y por la tarde, fíjate, 2 veces al día y por 40 días consecutivos. Hay veces que las pruebas se alargan, mis hermanos, y hay veces que la prueba está ahí fastidiándote y fastidiándote para desesperarte. David era uno de los 8 hijos de Isaí. Los 3 hermanos mayores de David habían ido a la guerra con Saúl, pero David estaba cuidando las ovejas porque era un pastor y su padre lo envió a llevarles comida para saber de sus 3 hijos que habían ido con Saúl a la guerra. Más adelante en la historia vemos cómo David enfrenta a Goliat. Y algo que me llamó la atención en la historia es cómo Goliat se metió y preguntó, y veía que todos temblaban cuando Goliat pedía que alguien viniera y tenían miedo, pero él al contrario dijo, ¿quién es este para intimidar a los hijos de Dios? Él sabía que eran hijos de Dios. Entonces vamos a leer, ahora sí me vas a acompañar, en el 17,
45, verso 45, capítulo 17 de Primera de Samuel y verso 45. Y aquí vamos a ver cómo fue que David se enfrentó, pero derrotó con estas palabras al filisteo Goliat. Dice así: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y si te recuerdas los 5 puntos anteriores que yo te dije, es que nosotros debemos de conocernos a nosotros mismos. Él se conocía, él sabía que era hijo de Dios. En el 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y luego más adelante tú ves cómo David se enfrenta a Goliat, y dice en el 49: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. El 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Eso es importante que reconozcamos, que él tenía al Dios todopoderoso. David, con el poder y con la confianza que tenía en Dios, lo venció y lo mató. Y mira, algo también que leí, que dice que el hermano mayor lo regañó y le dijo: vete a la casa con mi padre, ¿qué andas haciendo aquí? Ni sus hermanos creían en él. Hay muchas veces que nosotros tenemos tropiezo con las personas que tenemos alrededor, que ni ellos creen que nosotros tenemos a un Dios poderoso. Necesitamos tener fe y vencer al enemigo y dar testimonio de lo que grande que Dios puede hacer a través de nosotros. Sí, que tremendo, ¿no? Porque fíjate que esto es traumático, que una situación persista por tanto tiempo, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, fueron 40 días y bueno, 2 veces al son día. 80 veces, ¿no? Esto era una cuestión, porque los problemas que tenemos a veces nos golpean la mente, ¿no? Y es cuestión de que no duermes, y muchas veces durante el día, ¿verdad? Se te quita el gozo, se te quita la paz. Ahí es donde viene el estrés, ahí es donde vienen los nervios, ahí es donde viene la duda, donde viene la depresión, ¿verdad? De pensar que no logro vencer esto, ¿verdad? Pero qué tremendo es tener uno su confianza en el Señor. Estas palabras que David le dirige, parece que si Dios se le hubiera metido adentro, ¿no? Cuando habló, porque David, recuerda, era un muchachito, era un jovencito, ¿no? Pero las palabras, dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, dice, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. O sea, este tipo tenía una convicción tan increíble, ¿no? Que uno ve lo que dijo acá y la verdad que impresiona. Una de las cosas que también es importante ver es que David jamás le llamó por su nombre al filisteo. Siempre le llamó incircunciso, ¿verdad? Siempre le dijo, nunca le dijo el nombre, sino que le dijo incircunciso, y le dijo que había provocado, ¿verdad?, a los escuadrones de Israel. O sea que cuando vienen los gigantes y los problemas, son provocaciones, ¿verdad?, que el diablo envía, y nosotros nunca debemos ni siquiera ponerle nombre al problema, ¿no? Solo saber que Dios nos ayuda contra toda situación. Muchas veces podemos ponerle nombre porque a lo mejor el problema es una persona, pero no conviene, porque un incircunciso, no sé si sabías, es una persona que no tiene a Dios, ¿verdad? Entonces, o es una persona que está fuera de pacto, ¿verdad? Porque acuérdate tú que la circuncisión para los judíos significaba pacto, ¿verdad? Entonces, lo que David decía cuando le decía incircunciso, le decía porque no era de pacto, o sea, no era un ser que estaba dentro del pacto de Dios, ¿verdad? Por eso no le decía ni el nombre, porque no era nada, literalmente, ¿no? Así era como David veía al gigante,
lo veía como nada. Y por eso fue que lo atacó de esta manera y por eso fue que lo logró destruir, porque en realidad lo veía como si no era nada. Y honestamente, hermanos, ¿qué son nuestros problemas a la par de Dios? ¿Verdad? ¿Qué es un problema financiero a la par de Dios? A mí podrán ser que debes 3, 4 millones. ¿Qué son 4 millones para el Señor? ¿Verdad? O sea, ¿qué enfermedad puede ponerse delante del Señor? O sea, es como al revés, ¿no? Dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Y yo te le diría que lo puedes así como lo puedes invertir, ¿no? Dios llama a las cosas que son como si no fuesen, ¿verdad? En el sentido, pues, cuando no hay pacto, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos de pacto, si la sangre de Cristo fue derramada, porque ese es el precio que nosotros tenemos, ¿sí? Porque tú estabas hablando de quién yo soy, ¿verdad? Así es. No solamente de quién yo soy, sino cuánto yo valgo, ¿verdad? Cuánto Dios pagó por mí. ¿Me ama Dios suficiente como para saber yo que Dios está conmigo? Pues sí, porque pagó con su sangre, ¿no? La sangre de Cristo no tiene precio y es lo que valemos cada uno de los que hemos sido redimidos. Entonces, obviamente, Dios pelea por nosotros, pero debemos creerlo, ¿verdad? Debemos creerlo porque eso es lo que hace que la fe funcione, ¿verdad? Acuérdate que la fe se cree, ¿no? Muchas veces decimos que tenemos que ver para creer, pero no, al revés, nosotros creemos y después vemos, ¿verdad? Y esto precisamente se fue desarrollando en la vida de David paulatinamente, ¿no? Desde que era pastor, cuando estaba en la intimidad, Dios hizo cosas por él, ¿verdad? Le ayudó a pelear contra un oso, le ayudó a pelear contra un león, ¿verdad? O sea, tú te das cuenta que no fue la primera vez que David peleó Dios contra algo en el nombre del batallas, Señor, ¿verdad? sí. Entonces, acuérdate tú, acordémonos nosotros. El mismo Dios que nos ayudó hace 3 años, hace 5 años, el mismo que te sanó hace 10, 20 años, es el mismo Dios que camina contigo ahora. Es el mismo Dios, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, ¿por qué nosotros podemos decir, no, esta vez sí no creo que Dios me vaya a librar? Porque es que me ha librado muchas veces y no puede ser, ¿verdad? Y es que es imposible porque ahora sí que no va a haber por dónde. O sea, uno mismo comienza a profetizar su maldad y ahí es donde el ejército de Israel, ¿verdad? Saúl, el rey Saúl y los israelitas se intimidaron, ¿verdad? Se asustaron, estaban atemorizados, porque no sabían, ¿verdad? Lo que Dios podía hacer por ellos, pero David sí lo sabía. Y yo sé que tú lo sabes también. Amén. Dios puede sanarte de esa enfermedad, Dios puede cambiar ese diagnóstico médico, Dios puede romper esa cadena, eso que te tiene atado, eso que te está quitando, ¿verdad? La paz, la bendición. Dios tiene el poder, pero tenemos que, ¿verdad? Poner, como dicen, donde pone el ojo, pone la bala, ¿verdad? O sea, David puso el ojo en la cabeza del gigante y ahí fue donde puso la piedra, ¿verdad? Y fue Dios el que realmente dirigió esa piedra hacia ese lugar, ¿verdad? Hacia ese spot. Y no sé, pero siento como que otra vez, hermano, no le demos demasiada bola, como se dice aquí en Miami, no le demos demasiado crédito al problema, porque es que lo hacemos más grande de lo que realmente es. Amén, así es. ¿Verdad? Ese es el problema. Siempre lo vemos como un imposible y nada es imposible para el Señor. Amén. Porque no somos nosotros los que lo vamos a hacer. Acuérdate que David vio al gigante, pero después volteó a ver y se dio cuenta el Dios que él tenía atrás, respaldándolo. Amén. Entonces por eso fue que dijo, esto no es nada, porque mi Dios es más grande que lo que tengo aquí adelante. Estas son lecciones, ¿verdad?, que funcionan. Amén. Y debemos de confiar en Dios. Hay muchos de nosotros que confiamos en las personas o en los consejos que las personas nos dan. Y muchas veces las personas que nos están aconsejando son más temerosas y miedosas que nosotros mismos. Fíjate que aquí David en el verso 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Él se ofreció porque sabía
quién estaba dentro de él. Y luego viene Saúl y le dice, mira, entonces, ya que tú vas a ir, y lo vio chiquito, jovencito, dijo, ponte mi armadura, y empezaron a disfrazarlo como que hubiera sido un gran soldado. Y así nos pasa muchas veces. Nosotros queremos confiar en nuestras habilidades, queremos confiar en nuestro carácter fuerte, queremos confiar en nuestras experiencias, y mucha gente nos dice, hazlo así o hazlo allá. No, nosotros no tenemos que hacer caso a nadie, solamente al Señor, y saber que si Dios es con nosotros, nadie en contra de nosotros. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, las batallas de derribar gigantes en nuestra vida. Puede ser un pecado, la tentación, el odio, la amargura, el orgullo, la depresión, la pérdida de un ser querido, porque hay veces que cuando perdemos un ser querido o perdemos un negocio o algo así, sentimos que la vida se nos ha terminado, y no es así, mis hermanos. Si el Señor está con nosotros, nosotros seguimos hacia adelante, hacia la meta, que es llegar a una vida eterna con Jesucristo. Así es, y qué hermosa escritura. Tenemos otras personas también, Así ¿verdad? es. Que son parte de la Gloria a fe, Dios. ¿no? Porque cada hombre de la Biblia nos inspira a poder tomar esas promesas también para nosotros, ¿no? Y no desmayar. Así es. Por ejemplo, Moisés se enfrentó a un gigante grande que no era físico, sino era espiritual. Moisés era un hebreo criado en Egipto, inseguro y con dificultad al hablar. Enfrentó a Faraón con su fe en Dios y lo logró. Sacó a todo el pueblo de Israel de Egipto y lo dirigió hacia la tierra prometida. También tenemos a Gedeón, un inseguro joven del pueblo de Israel, asustado y escondido de sus enemigos madianitas. Cuando creyó a Dios y obedeció su voz, porque el ángel se le apareció, pero era el mismo Jesucristo. Le oyó su voz y le obedeció, derrotó al inmenso fortificado ejército de Madián con escasamente 300 guerreros. Sí, Qué si te lindas das cuenta, historias. tú ves la vida de esta gente, inclusive David, siendo un niño, es que no es cuestión de fuerza ni de espada, ni es cuestión de intelecto, ni de dinero, ¿verdad? Sino que es cuestión de fe. Y si te das cuenta, califican los más débiles, pues, ¿no? Dice que básicamente cualquiera, ¿verdad? Si podemos decir esto, cualquiera que le cree a Dios, Dios lo puede usar, ¿verdad? Y especialmente si uno se siente incapaz, ¿verdad? Si uno se siente inútil, esos son los que más calificamos para poder ser usados por Dios para hacer algo. Y si te das cuenta, siempre el Señor buscó gente que no tenía mayor cosa, ¿verdad? No era gente fuerte, no era gente, bueno, uno de los que más fuerza tenía era Sansón, y a veces que tenía más problemas que ninguno, porque tú lo sabes, la historia de Sansón. El único día que triunfó fue cuando murió, básicamente, porque dice que mató más cuando murió que cuando vivió. Pero porque extremadamente, ¿verdad? Sansón era carnal, ¿verdad? Y se creía que él podía solo. Y esa es quizá la peculiaridad de muchos de nosotros, que se nos olvida que Dios es poderoso, que Dios está con nosotros, ¿verdad? Entonces hoy es la palabra para recordarnos, ¿verdad? Para darnos la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no importa, ¿verdad?, el gigante que hay adelante de ti. Obviamente la fe mueve montañas, la fe derriba gigantes, y esta es una intención en esta noche, ¿no? Poder compartir contigo esto. Amén. Precisamente. Así es. Y tú ves el final de la historia, cómo termina David. David termina siendo rey de Israel, ese pequeño joven que nadie pensaba que podía derrotar un gigante, terminó siendo el rey. Y quiero decirte que a dónde llevó a Saúl todo su orgullo, toda su incompetencia, toda su falta de confianza, más confianza en Dios. Dios había puesto a Saúl, y mira en lo que terminó. Él terminó muerto. Tú sabes el final de la historia,
Pero si nosotros vencemos a ese gigante en esta noche, yo sé que Dios te va a dar poder y te va a llevar hasta donde Él quiere que seas una persona sana, exitosa, con llena de vida, nada de depresión, nada de desánimo. En esta noche echamos fuera todo eso de nuestra vida y creemos que si Dios lo hizo por nosotros anteriormente, Dios lo va a hacer hoy nuevamente. Nunca perdamos la fe. Así es, dice Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo, ¿verdad? Como quien dice, bueno, pues ahí mira a ver cómo sale, ¿no? Que es lo que le dicen a uno cuando uno dice, voy a hacer tal cosa. Dice, bueno, pues mire a ver cómo sale, vamos a ver, usted es el que se metió a eso, pues mire a ver cómo sale, ¿no? Inclusive a veces oímos los comentarios despectivos, ¿no? De las personas, dicen, no, pues se meten a mucho, ¿verdad? Esta gente se meten a mucho, pero cada quien conoce a Dios, a su forma, la fe que tiene, ¿verdad? Y lo que sí es importante es que podamos atrevernos, ¿verdad? Que podamos atrevernos a creer que para Dios nada es imposible, que podamos soñar, que podamos, no solo eso, sino que podamos defendernos también. Porque fíjate tú que hay veces que, como tú decías, ¿no? Todo está tranquilo, cuando de repente aparece un gigante y te comienza a intimidar, a ver qué vas a hacer, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a amedrentar? ¿Vas a escapar? ¿Vas a huir? ¿Te vas a encuevar? ¿O lo vas a enfrentar? Porque una de las cosas tremendas de esta batalla, ¿no? Es que dice que David corrió a la línea de batalla, ¿verdad? No corrió del gigante, sino que corrió así como se apresuró el gigante para ir a la línea de batalla, también David se apresuró para ir a la línea de batalla. Y esto creo que es una buena actitud que debemos tener, ¿verdad? Vamos a enfrentar los gigantes, no vamos a huir de ellos, no los vamos a postergar. Muchas personas están en el espíritu de, bueno, ahí después lo hago, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a ver cuando haya la oportunidad. Y la oportunidad muchas veces no va a llegar otra vez. Dios nos enseñó a nosotros hace tiempo un secreto acerca de las ventanas de oportunidad, ¿verdad? Y por eso hay que correr a la ventana. Hay ventanas espirituales que se abren en el mundo espiritual para que tú puedas entrar por ellas. Acuérdate que dice, a ver si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, ¿verdad? O sea, las ventanas son reales, son oportunidades que se presentan, ¿verdad? Pero hay ventanas que están abiertas por un día, hay ventanas que se abren por una hora, hay ventanas que se abren en 2 minutos en una conversación con el jefe de trabajo. Él viene y te dice, mira, está esta oportunidad, y te dice, ¿qué tú piensas? ¿Puedes hacerlo tú? Es una ventana que se te abrió, pero tienes 2 minutos, tienes menos de 30 segundos para contestar, ¿verdad? Esa ventana se abrió. Si tú dices, bueno, no sé, pum, la ventana se cierra y se perdió la oportunidad, ¿verdad? Entonces, uno como hijo de Dios tiene que estar pendiente a las ventanas que Dios abre, ¿verdad? Para poder entrar por ellas y no poner excusas, porque si Dios las abre, Dios sabe. Escuche bien esto, hermanos, Dios no es loco. Dios nos pidió algo, es porque se puede hacer. En la Biblia Dios nos pide muchas cosas y no nos las pide porque se le ocurrieron, las pide porque se pueden hacer. El problema es, creemos nosotros que Dios lo puede hacer, ¿verdad? Y esto es la pregunta en esta noche, ¿verdad? Y Dios definitivamente sí lo puede hacer, Él quiere hacerlo. Hay gente que le pidió a Jesús, si puedes, sáname. Mala pregunta, ¿verdad? Porque uno debe saber que Dios puede. Algunos preguntaron si quieres, ¿verdad? Entonces Jesús decía, quiero, sé limpio, quiero, recibe la vista. Entonces es importantísimo cómo uno ve la situación, ¿verdad? Y hay gente que simplemente no usa las palabras correctas, no tiene la revelación correcta. Esta noche citamos a un par de hombres nada más, pero híjole, y tú vas a tener una cantidad de personas en la Biblia. Ahí en el libro de Hebreos 11 hay una cantidad, es el callejón de la fama, es el callejón de las estrellas de Dios, donde aparece gente de todo background, de todo
all walks of life, como se dice, ¿no? De todas las diferentes categorías de gente, ¿no? Pobre, gente inteligente, gente intelectual, gente humilde, que le creyeron a Dios, inclusive pecadores como Rahab la ramera, que era una prostituta, pero se atrevió a creer que ella podía ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Y escondió a los espías en valentía, ¿verdad? Porque vio, ¿verdad? La oportunidad. Y bueno, y eso le causó que su familia y ella fuesen libres, ¿verdad? Del ataque de Israel. Y no solo eso, sino que Rahab está dentro de la genealogía de Jesucristo, para que tú te des cuenta hasta dónde puede llegar uno cuando uno cree, ¿verdad? Amén. La fe es importante y como dice aquí en uno de los puntos que te traje, no nos dejemos guiar por lo que vemos o por lo que oímos, sino dejémonos guiar por la palabra de Dios, porque Dios es un Dios que no miente. Dios cuando promete cumple, y si el Señor ya nos hizo un milagro anteriormente, sigamos agarrándonos de Él, de sus promesas, sabiendo que Él lo volverá a hacer, mis queridos hermanos. Si Dios te sanó un día, Dios te va a volver a sanar hoy. Si Dios te sacó de donde te sacó, del pecado, de la inmundicia, Dios te puede sacar ahora si caíste y a lo mejor estás en droga o en algún vicio. Tú lo puedes hacer en Jesucristo. Tal vez ya trataste tantas cosas o estás enfermo, te dijeron que tienes un cáncer o una enfermedad mala. No hables solamente de eso todos los días, estoy aquí con mis males, sino habla de la palabra de Dios, habla del Señor, porque cuando tú menos sientas, Dios ya te ha sanado. Es difícil porque, como dicen muchos, es fácil decirlo, pero es bien difícil pasarlo. Y yo lo entiendo, pero nosotros como pastores te debemos de exhortar para que sigas hablando palabra de Dios. Mira, por ejemplo, Job pasó muchas pruebas, pero él nunca negó que Dios era Dios y nunca renegó, sino al contrario, agradeció a Dios. Y yo quiero decirte que Dios le dio después el doble de lo que tenía. Así debemos de ser nosotros, hermanos. Sigamos adelante, agarrémonos de sus promesas, creamos quiénes somos en Jesucristo y qué es lo que Jesucristo puede hacer a través de nosotros. Así es, si estás desempleado, es un gigante, ¿verdad? El gigante de la escasez, ¿verdad? Porque puede llegar dice, nunca se ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, ¿verdad? Eso es, obviamente, la edad no es obstáculo para Dios, al contrario, hoy realmente Dios puede abrir la puerta. Y si estás deshabilitado, tu gigante es quizá volver otra vez a levantarte, volver a caminar, volver a estar sano, ¿verdad? Si hay problema financiero igual, si de pronto tienes un reto de estudiar y estás ahí como que eso es un gigante grande que ves. Mira, tenemos tantos testimonios en la iglesia, ¿no? De gente que se ¿cómo se dice? Se quiso proponer, ¿verdad? Se propusieron hacer algo, alcanzar algo y lo lograron, ¿verdad? Lograron sus metas. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. El filisteo venía andando, pero David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, ¿verdad? O sea, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, ¿verdad? O sea, pilas, ¿verdad? Hay trámites que hacer este año, hay papeles que llenar, hay llamadas que hacer, hay formularios que buscar, que pedir, hay que enviarlos, hay que agilizar. Después de la limpieza de primavera, le llamo yo, ¿verdad? Porque ahora ya va a venir la primavera, el invierno casi va pasando, esta pandemia se está yendo, Dios está bendiciendo su pueblo. Usted tiene que comenzar a descomplicar su agenda, ¿verdad? A limpiar un poco el clutter, ¿verdad? Está todo hay demasiada cosa que no sirven, cosas que no sirven en nuestra vida, ¿no? Relaciones tóxicas que hay que cortar. Ese es un gigante para ti, ¿verdad? Poder enfrentar el gigante de la soledad también, ¿verdad? Muchas veces ponemos barreras, exigimos demasiado en cuanto a nuestra vida, lo que queremos, ¿verdad? Y la verdad es que somos demasiado perfeccionistas. Y no sé de dónde sacamos eso. Todo el mundo tiene defectos. Hay veces que nos ponemos un montón de requisitos para tantas cosas
El perfeccionismo, hermanos, es el enemigo de la productividad y hay que eliminarlo. El perfecto solo es Dios. Uno tiene que tratar de hacer las cosas lo mejor que pueda y Dios te va a bendecir con solamente eso, ¿verdad? Porque la excelencia es eso, hacer uno lo que puede con lo que tiene, ¿verdad? Y echar para adelante en el nombre de Jesús y el Señor va a estar contigo. No se necesita nada. Acuérdate que Dios escogió de lo vil y de lo menospreciado, escogió Dios para deshacer lo que es. O sea que Dios no anda buscando, no sé, calidad ni inteligencia, no. Dios anda buscando a alguien que diga, heme aquí, Señor, ¿verdad? Y Dios va a tomar en cuenta eso que estás diciendo, esas palabras, y Dios va a actuar en tu favor, como Dios va a actuar a favor de todos nosotros. Vuelvo y repito, yo sé que los canso, pero estamos a principio de año, estamos sacándonos de encima las cargas, los problemas, nos estamos sacudiendo, estamos como buscando salidas, ¿verdad? Buscando nuevas oportunidades, creyéndole a Dios. Y como te digo una vez más, ¿verdad? Yo creo que cae bien a veces cuando uno tiene la casa que todavía no ha hecho, eso no sé, yo siento eso que es algo tan bueno, ¿no? Porque a veces uno se apega a las cosas materiales que a veces ni sirven ni nada. Yo te invito y te reto, y yo sé que con esto enojo a unos cuantos, ¿verdad? Que son avariciosos y que no botan ni regalan nada. Te voy a decir una cosa, comienza con el patrón de regalar, de bendecir a otros, no lo que no sirve, sino lo que sirve. Hay que sembrar, hay que abrir, no sé, alguien necesita algo, ve y ayúdalo. Alguien necesita un favor, hazle ese favor, siembra. Quítate, ¿verdad? Ya ese espíritu de escasez y de pobreza de encima y levantémonos en el nombre de Jesús para salir de esa Bartolina, de esa Gomorra, de esa cárcel espiritual del lamento y del victimismo. No somos víctimas, somos victoriosos en el nombre de Jesús y comencemos a actuar como tal, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere para nosotros ahora y en el nombre de Jesús lo vamos a lograr. Hay gente que me está viendo que tiene ministerio, hay jovencitos, hay niños, hay niñas que tienen ministerio. Dios te va a levantar, God is going to use you, Dios te va a usar, tienes que creerlo. Dios usó a Moisés, no podía ni hablar, fíjate nomás. Y fue Moisés el hombre que ahora mismo los judíos todavía lo tienen en el corazón, ¿verdad? Porque Dios usó tanto a este hombre que básicamente era una persona que no tenía mayor cosa que dar. Así es como Dios se glorifica y hay que creerle a Dios. Muchos de nosotros, hermano, tenemos sueños, tenemos deseos y tenemos que creerle a Dios para poder lograrlos. Amén. Así es, amén. En el nombre de Jesús lo vamos a lograr, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta noche dejamos todo pecado, toda tentación, todo odio, toda amargura, todo orgullo, toda depresión y toda pérdida en las manos del Señor. Y perdonamos a aquellos que nos ofenden. Pidámosle al Señor. Yo venía hoy para la iglesia y estaba parada en un semáforo y en ese semáforo han pasado muchos accidentes y yo estaba parada y decía en mi mente, si viene un carro y se estrella conmigo ahora mismo, yo me voy y dejo todo, porque de balde he estado tan afanada, todo queda parado. Entonces me puse a pensar en eso y dije, Señor, tengo que estar preparada, tengo que estar listo. Y así deberíamos de vivir todos los días, pensando en prepararnos por si un día, ¡pum!, se apaga esta vida, que despertemos en una vida mejor, que es la vida eterna. Así que en esta noche te invitamos para que puedas vencer ese gigante y decirle, Señor, de verdad, si pudo David, puedo yo. Así es, sí. Vamos a orar. Padre, te bendecimos por los que ven, por los que escuchan la palabra. Gracias por compartir, Señor, esto que es sencillo, pero al mismo tiempo es profundo, Padre. Te pido que le des a las personas la habilidad de poder abrazar tus promesas y poderlas creer en el nombre de Jesús. Mira, quiero decirte algo que el Espíritu de Dios me pone. La maldición implica pobreza, enfermedad y pecado. Esa es la maldición. Dios no quiere que estés enfermo, Dios no quiere que estés pobre, Dios no quiere que estés atado. Dios te quiere libre, próspero y sano. ¿Ok? Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿verdad? Hecho por nosotros maldición, porque Él dice que maldito es todo aquel que muere en un madero. Él se hizo maldito para que nosotros fuésemos benditos del Señor.
Entonces, es tiempo de que hagas oraciones específicas, y esto te lo dejo a ti para que en tu casa, si el ciclo de pobreza ha estado siempre en tu familia, tienes que romper eso en el nombre de Jesús y renuncia a eso. Dile que tú no perteneces a la pobreza, ¿verdad? Dice que Él se hizo pobre para que tú seas enriquecido, y Dios quiere hacerte productivo y próspero. Óralo y vas a ver cómo nada te va a hacer falta, ¿verdad? Pero aprópiate de la bendición. O sea, saca la maldición y aprópiate de la bendición. Asimismo con la enfermedad. Hay veces que siempre estamos enfermos, si nos enferma uno, se enferma otro, o sea, siempre, todo el mundo está enfermo toda la vida. Eso tiene hasta nombre psicológicamente, ¿no? Es hipocondríaco, una persona que inventa enfermedades o que tiene una pila de enfermedades que no deberían de ser, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Jesús, tú no eres esa persona más. El Señor quiere librarte de ese espíritu de enfermedad y que tú seas sano, pues. Ese es el propósito, para que puedas servir a Dios, para que puedas servir tu familia, ¿no? Y si tú estás atado en algún área de maldición, ya sea pornografía o alguna situación que tiene que ver con ataduras, inclusive avaricia, ¿no? Hay personas ambiciosas, materialistas, y tú lo sabes porque alguien te lo ha dicho, rompe ese ciclo. Y son cuestiones de promesas de Dios que están ahí disponibles para que tú las tomes. O sea, cual sea el área, cualquiera sea el área, o es un gigante, ¿verdad? Son gigantes, el gigante de la pobreza, el gigante de la enfermedad, el gigante de las ataduras, ¿no? Que se levantan para poderte atrapar. Tú puedes ser libre de eso. Y eres tú y el Señor, ¿no? Yo no tengo nada que ver con eso, pero en la oración se rompen los yugos. Y si estás ahí, dile: Señor Jesús, en esta noche yo vengo a ti como un pecador arrepentido y me entrego a ti, Señor, y te recibo en mi corazón. Padre, perdona mis pecados, me arrepiento de todos ellos, y en esta noche, Señor, te recibo como mi Salvador personal. Señor, gracias porque tú pagaste con tu sangre para que yo sea sano, para que yo sea próspero, para que yo sea libre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Y no estoy enseñando que usted como cristiano es maldito. Estoy enseñando que usted como cristiano no las ha agarrado y no ha pedido específicamente. Ese es el problema. A eso me refiero. Cuando Abraham Lincoln abolió la esclavitud, los esclavos recibieron la noticia de que ya eran libres, pero algunos no lo creyeron y siguieron como esclavos en las plantaciones por muchos años, hasta que al fin creyeron que eran libres y fueron libres. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas veces lo tenemos, pero no lo creemos. Así que no te estoy diciendo que eres maldito, simplemente esa área está funcionando todavía para mal porque tú no la has confesado, no la has recibido y no la has renunciado, por decirlo así. Son cosas que se hacen cuando uno ya está en el Señor. Y esta revelación a veces llega temprano, a veces llega tarde, no importa, pero no es la voluntad de Dios. Vuelvo y repito: que estés enfermo, que estés en escasez o que estés atado a algo, porque el Señor vino para que nosotros seamos libres. Ese es el evangelio. Amén, gloria a Dios. Aquí tenemos testimonios y peticiones. Rubí Bernal da gracias a Dios porque su hijo Jonathan y su familia ya se encuentran en casa, gloria a Dios. Qué bueno, Rubí. Y todos Muy ya bien. dieron negativo del coronavirus. Praise God. Nos Un aplauso alegramos, fuerte. gloria a Dios. Súper. Nos alegramos, Rubí. Amén. Joanny, Esa es la petición de oración, ¿verdad? amén, gloria a Dios. Joanny Bacon Williams da gracias a Dios porque su compañera de trabajo, Sammy, Y el por bebé. quien oramos el domingo, tuvo a su bebé hoy a las 2 y las dos están sanas. Qué bueno. Da gracias por la iglesia y todos los que oraron por Amén, ella y su amén. bebé. Ay, Qué qué bueno, alegre, qué bueno. gloria a Dios. Excelente. Gloria a Dios. Georgina Borges da gracias a Dios porque Roberto Cabrera de Panamá ya está mejor en su casa, pero pide oración por fortaleza por él, porque está triste por la muerte de su madre, Selma Arrocha. Seguiremos orando por él. Amén, amén. En el nombre de Jesús. Oscar Márquez da gracias al Señor porque su amigo Raúl Pérez ya se le dio el trasplante de riñón en el día de ayer. Oh, gloria Qué a Dios. bueno, qué bueno. Lo pusimos en oración el mes pasado y ahora
ahora ponerlo en oración para que sea compatible y le funcione bien. También pide Claro que oración sí. por salud para su padre. Estaremos orando, Oscarito, en el Gloria al nombre de Señor. Jesús. Qué buenos testimonios, ¿verdad? Todos estos son testimonios de la Tremendo. oración del Gloria a domingo. Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Él Amén. contesta nuestras oraciones. Hay que agarrarse del Señor, hermanos. Hay que crecer en fe, ¿verdad? Lo que compartimos acá, hay que agarrarlo, hermanos. Dice que no hay que ser oidores olvidadizos, sino hay que ser oidores y hacedores de la palabra, ¿verdad? Y esto es lo que produce la fe en nosotros. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Tenemos también saludos aquí para Elizabeth Arroyave, de sus padres, de sus tíos Charles y Claudia, también le mandan saludos, y toda la iglesia y tus pastores. Elizabeth, hoy Amén. cumples 15 años, así que te Amen, felicitamos amen, amen. y God te bless mandamos you, Elizabeth. un beso y un abrazo. También le mandamos un beso y un abrazo a Alex Urrutia y a Dani Urrutia, que están Amen. en Texas. Los extrañamos y sabemos que hoy están de Que manteles la pasen largos. súper. Gloria Que la a pasen Dios. muy bien. Qué alegre. Los queremos mucho. Bendiciones. Felicidades a los tres. También aquí tenemos donaciones: Georgina Borge, Eddie Díaz, Aumel Cerquera, Germán Agudelo, Claudia Oret y Rita Guerrero. Que Dios los bendiga. De verdad les pedimos que se metan a la página hoy que terminemos el servicio y vayan y donen, porque necesitamos un milagro grande del Señor en este tiempo. Y para nosotros como pastores es bien difícil llevar esta carga, porque hay veces que sentimos que no podemos más, pero si Gracias a Dios tú que vamos poco a poco. nos das esa manita que necesitamos y Dios toca tu corazón, vamos a salir adelante en el nombre de Así Jesús. es, así es, hermanos, que esta noche, pues ahí está la fe, ahí está la palabra, que esta noche ha llegado a nuestros corazones. Esperamos que usted la reciba con amor y revísela una vez más. Ahí están las prédicas siempre en YouTube para que usted las pueda escuchar, ¿no? Detenidamente. Si tienen una pregunta, siempre estamos para ayudarles, para responderlas si es posible, y si no, pues estudiamos y oramos hasta que todos averiguamos a ver qué quiere decir lo que sea, ¿no? Amén. Pero Dios es un Dios bueno, amén. Otra cosita es que si tú quieres diezmar o ofrendar y no sabes cómo hacerlo, hay un teléfono en pantalla que tú lo vas a estar viendo ahorita en un ratito. A ese teléfono tú nos puedes llamar ahora que termina este servicio, o a cualquier hora que tú veas esta transmisión, y nosotros te podemos decir cómo hacerlo, o nosotros lo podemos hacer por ti con tu tarjeta, ¿ok? Que Dios te bendiga. Yo sé que para mí a veces la tecnología es un poquito difícil, pero si es así, llámanos y nosotros te ayudamos a bendecir la obra de Dios. Así es, bueno, le damos un abrazo esta noche, que el Señor los bendiga. Continuamos orando, ¿verdad? Por todo en Estados Unidos, en el mundo entero, por las naciones que representamos. Y tenemos todo esto, pues, creyendo que el domingo que viene a las 11 de la mañana estamos acá para transmitir la palabra de Dios. Y tenemos, por supuesto, noticias para ustedes el domingo, planes que tenemos con la iglesia, cosas que estamos pensando hacer. Y en el nombre de Jesús, pues, ir abriendo poco a poco conforme el Señor nos vaya guiando, el Señor nos vaya mostrando. Pero gracias porque están pendientes y están ahí siempre conectados. Amén. Un abrazo. Que Dios les bendiga. Hasta Chao. luego. Feliz Bendiciones. cumpleaños a todos. Felicidades, cumpleaños. Con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir